Resulta que hace unos días, antes de que tuviéramos la conferencia de hace 15 días, Amparo me pidió que habláramos del tema del discernimiento. El tema del discernimiento, yo pensé que yo medio entendía que era eso. Y me tuve que poner a estudiar, al punto de que les hice un documento que se los voy a fijar en el chat general de Resurgir, porque me encantó el tema y es un tema complejo. Entonces, me alegra poder estar con ustedes el día de hoy, me alegra poder hablar de este tema y para arrancar el tema, entonces vamos a respirar, vamos a ponernos con la espalda recta, los ojos cerrados y vamos a cambiar la frecuencia de nuestro cerebro para poder entrar al proceso de la comprensión con mayor libertad. Inhala. Retén y exhala muy despacio, muy despacio. Ya tú has sido entrenado y entrenada para respirar. Inhala. Retén y exhala. Inhala. Retén. Y exhala despacio. No tienes afán. Inhala. Retén. Y exhala más despacio. Inhala. Retén. Exhala más despacio. Inhala y con la exhalación relaja tu cuerpo, déjalo caer en la silla. Exhala y deja caer tu cuerpo, relaja, relaja, relaja tu cuerpo precioso. Inhala. Retén. Y exhala muy, muy despacio. En tu mente, pide claridad mental. Permíteme saber. Permíteme saber. Amado Espíritu, permíteme saber. Permíteme saber, amado Espíritu. Ahora sí abrimos los ojos. Abrazo inmenso, inmenso para cada uno de ustedes. Un abrazo. Resulta entonces que vamos a hablar el día de hoy del discernimiento. Le voy a pedir a los de ustedes que quieran escribir en el chat o si alguno quiere expresar, dos de ustedes, aquí está en el chat, abren su micrófono, dos de ustedes, Elvia Lucía coordina. Cierren los ojos y dejen que llegue una definición para discernimiento. Como discernimiento es ¿qué? Discernimiento. Permitan que lleguen algunas palabras, que lleguen algunos sinónimos para algunas definiciones, a ver qué hay en esa cabeza tuya alrededor de lo que significa el discernimiento. Discernimiento. ¿Alguno y alguna quiere compartir lo que piensa acerca de qué es discernimiento? Todo es verdad. Todo lo que digan es como es. Yo entiendo por discernimiento, es como desmenuzar en lo más mínimo una palabra o un acto. Me gusta, me gusta. ¿Qué más? ¿Quién más quiere hablar de discernimiento? Como la capacidad que tenemos para como separar e identificar cosas, como como conceptos, como pensamientos, como ideas. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Gracias, Miriam. ¿A quién más se le ocurre algo sobre discernimiento?
Buenas noches, Buenas noches. doctora. Hola, Doctora, Elena. ¿cómo están? Gracias. Discernimiento, cómo clasificar lo que, pues, lo que bueno o de lo malo, pero lo que en mi esencia hay que convenga o no convenga, como es como un presentimiento, como de, debo hacer esto, lo que habla mi yo superior, pues, como escucharme a ¿Qué? mí misma. Muchísimas gracias. Las Sí. tres tienen razón. Vamos a apagar los micrófonos ya. Les agradezco mucho que se hayan arriesgado a hablar y tienen mucho conocimiento. Les voy a resumir. Yo me tuve que poner a estudiar y ya les dije que hice hasta un documento, porque la palabra discernimiento tiene tanto de largo como de ancho. Y entonces les voy a decir que el origen de la palabra, etimológicamente es el origen de esas palabras, de dónde vienen. Esta viene del latín y el latín es discernere, que significa separar o distinguir. Ténganlo ahí en la cabeza, separar o distinguir algo que está, hay algo en nosotros que puede separar o distinguir una cosa de otras, percibir con claridad, entender o ver algo que antes estaba confuso, evaluar, son sinónimos también, pensar, evaluar, reflexionar para corregir un rumbo o mejorar una visión. Todo esto está en los diccionarios, todo. Como discernimiento es la capacidad, así aparece en el diccionario, de juzgar, una habilidad para distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y tomar decisiones prudentes. Como juicio, discernimiento como juicio, un proceso mental que permite valorar una situación según ciertos criterios o principios. Pues les digo que empecé a estudiar discernimiento y yo dije, no, me voy a ir a enfocar primero. Le voy a preguntar a mi alma espíritu, para mí, ¿qué es el discernimiento hoy para mí? No se los voy a decir ya, sino que se los voy a decir al final y está en el documento. Porque les voy a contar qué es lo que les quiero compartir. Entonces resulta que en el discernimiento como tal tenemos dos corrientes grandes para hablar del discernimiento. Todos queremos tener esa capacidad, esa habilidad del discernimiento, todos. Pero les voy a contar lo que significa realmente desde los procesos, el concepto de discernimiento religioso, el concepto del discernimiento filosófico desde la filosofía y el concepto de discernimiento desde la neurotransformación, que es en lo que yo trabajo y lo que yo hago. Entonces, el discernimiento desde lo religioso es donde hay más literatura sobre el discernimiento. Les voy a dejar hasta bibliografía para que la busquen y la lean, porque me parece interesante que desarrollemos la habilidad del discernimiento. Desde lo religioso hay mucha literatura. San Ignacio de Loyola habló un montón, es como el maestro de la Iglesia Católica en discernimiento. Desde lo religioso, la Iglesia Católica ha explicado muchísimo. Las iglesias cristianas se refieren también al tema del apóstol Pablo cuando habla del discernimiento. ¿Qué es el discernimiento desde la religión? Y recuerda que la religión significa, religión es religare, cómo me reconecto con la divinidad, pero desde el concepto de la divinidad está arriba y yo estoy abajo, como si estuviéramos separados. Y como si necesitáramos un intermediario entre la divinidad y nosotros. Ese es el concepto general de la religión. Nosotros cada vez nos vamos apartando más de los conceptos de la religión para entrar más en los conceptos de la conciencia. Entonces, en la religión, dice, en la tradición judeocristiana, el discernimiento es comprendido como la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Está guiada por una norma que generalmente está en el libro de la Biblia. Entonces, en general, para la tradición judeocristiana, es lo que define lo bueno de lo malo. Entonces, estaba muy asociado con el tema de saber si lo que tengo al frente, lo que estoy viviendo, la persona que está allí, estaba guiado por el bien o el mal. También hablan hasta de discernir entre si los espíritus son buenos o malos, de dónde viene eso.
Dice que se asocia al ejercicio de la voluntad orientada desde la fe y el reconocimiento de una voz divina de autoridad. O sea, alguien está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, discernir es como juzgar entre qué es bueno y qué es malo. Entonces, cuando tengo lo bueno y lo malo, entonces elijo entre lo bueno y lo malo. Entonces, el proceso de discernimiento me lleva a la toma de una decisión y es elegir conforme a ese código. ¿Cuál es la limitación que tiene este código? Que no tiene sino dos opciones, el bien y el mal. El bien y el mal. O sea, que de entrada nos mete en polaridad. Nos mete a juzgar una persona, un asunto, una situación. Todo nos invita a opinar pasando por un proceso de reflexión que está guiado desde la norma, desde lo que es bueno y malo de acuerdo con esa doctrina, con la religión, con lo que nos enseñaron cuando éramos chiquitos, que era lo bueno y lo malo desde la religión. Entonces las decisiones que se toman están basadas en la polaridad, en la dualidad. Entonces tú vas a escoger uno y vas a desechar otro, tal cual como dice la Biblia. Entonces el código dualista es puro, impuro, santo, pecador, bien o mal. ¿Qué pasa en el cerebro cuando nosotros juzgamos las cosas como buenas, malas, puras, impuras, santos, pecadores, correcto o incorrecto? El modelo nos mete en un tipo de estrés. El cerebro se mete en un tipo de estrés crónico en donde permanentemente tiene que estar evaluándolo todo. Que así nos enseñaron. Nos dijeron que había espíritus, que teníamos malos pensamientos, buenos pensamientos, que habían buenos espíritus, malos espíritus y que había que estar alerta. Ese estado de hiperalerta del cerebro hace que todo el cuerpo empiece a botar, a secretar, a producir unas hormonas que son las hormonas del estrés, hacer unos cambios en los electrolitos, en la función del corazón. Entonces, observar las cosas para juzgarlas como buenas o malas significa que al final, si yo escojo lo que parece malo, voy a tener culpa. Entonces, fuera del estrés de estar evaluando permanentemente todo lo que hago y opinando si lo estoy haciendo bien o mal, el estrés, esa sensación de estar hiperalerta cansa mucho al cuerpo y al cerebro y nos deja como resultado la ansiedad y la culpa. Entonces, la generadora de la culpa es la clasificación en las cosas buenas o malas. Y la culpa es un programa neurológico que tiene una emoción asociada que se llama el sentimiento de culpa, y el sentimiento de la culpa, la emoción de la culpa es de las más bajas frecuencias de vibración. Porque la culpa hace que te sientas malo, como si tu decisión hubiera sido mala, como si lo que hiciste fuera un error, la elección fue una equivocación. Y a eso estamos acostumbrados todos nosotros. Entonces es importante que lo veas. Porque si el discernimiento lo que va a hacer es meternos en un juicio para opinar entre lo bueno y lo malo, lo que nos está generando es un estrés. Entonces aquí va una primera invitación. Como estamos trabajando desde la conciencia, y lo vamos a ver al final de esta conferencia chiquita, de esta conversación, si clasificar las cosas entre buenas o malas nos genera una angustia, un estrés y una culpa, ¿no será mejor no opinar alrededor de las cosas como buenas o malas? Porque el bien y el mal son una polaridad, y una polaridad muy fuerte que tenemos todos en la cabeza. Y nos obliga a juzgar al otro y a las situaciones y a nosotros mismos. Hay todo un cerebro para juzgar. Es el cerebro de las emociones, es el cerebro más antiguo, es la amígdala, y los juicios fuertes los tenemos aquí en la corteza prefrontal, y lo bueno y lo malo están basados en lo que nos enseñaron y lo que nos pasó cuando éramos chiquitos. Entonces, querer que otras personas vean las cosas como nosotras las vemos, no se puede.
porque tu genética, tu entorno, lo que a ti te enseñaron que es bueno y malo, a los otros puede que no haya sido así, puede que a ellos les hayan enseñado otra cosa. Entonces, convivir bajo el discernimiento de lo bueno y lo malo no nos hace una unidad, nos separa, porque es un juicio, nos mantiene dentro de la polaridad. Entonces, nosotros no nos queremos entrenar en el discernimiento religioso para clasificar las cosas como buenas o malas, correctas e incorrectas, pecadores y santos. No queremos hacer eso, puros e impuros, porque entonces nos estamos alejando de la unidad, nos estamos alejando del equilibrio. Entonces, en lugar de unirnos como humanidad para este cambio de conciencia, lo que hacemos es separar a las personas a través del análisis que hacemos de si son buenos o malos, basados en lo que nos enseñaron a nosotros hace mucho tiempo. Yo espero que esto haya quedado el concepto claro, que para mí es súper importante que quede muy claro. ¿Por qué? Porque si persistimos en la clasificación de las cosas como buenas o malas, estamos dividiendo, estamos desuniendo, estamos en la polaridad, estamos juzgando y estamos generando emociones como la ansiedad, el miedo y la culpa, la vergüenza, que son emociones de muy baja densidad. La invitación es que cada vez que estés opinando que una cosa es buena o mala, respires profundo y vamos a otro tipo de discernimiento. Tenlo ahí, va a quedar grabado, les voy a mandar el documento. Es importante que sepas que uno de nuestros trabajos de conciencia es el equilibrio, la armonía. Y para eso tenemos que observar esa polaridad del bien y el mal, ese balanceo en ese péndulo de positivo negativo, gordos flacos, ricos pobres, luz y oscuridad, arriba abajo, porque mientras nos mantengamos en ese vaivén de la polaridad, no estamos en equilibrio, o sea, no estamos en unidad. Entonces, recuerda, cada vez que estés juzgando una cosa como buena o mala, recuerda que estás hablando desde lo que tú aprendiste que es bueno o malo, que los otros puede que tengan otros códigos del bien y el mal, y puede que haya un enfrentamiento y una desunión porque tú dices que esto es bueno y el otro dice que eso es malo. Entonces, como práctica para la vida, procura ir sacando de tu lenguaje esto es bueno o esto es malo, esto es correcto o es incorrecto, porque tus juicios nos separan. Si yo te juzgo como bueno o malo en lo que haces, o a ti te juzgo como bueno o malo, nos estamos dividiendo. Entonces, vale la pena que cuando hables estés atento a no opinar, a no juzgar ni las situaciones, ni las personas, ni nada de lo que tengas que hacer como bueno o malo. Voy con la segunda definición del discernimiento y tiene que ver con el discernimiento desde la filosofía. De la filosofía no trabaja con la religión. La filosofía es el conocimiento del saber. Es muy importante porque la filosofía nos viene acompañando desde que el humano observa y se hizo preguntas, pasó por todos los temas religiosos, es la base de muchas ciencias, pero la filosofía tiene una forma y la forma de la filosofía es el razonamiento. Entonces, la filosofía es netamente racional. Entonces, cuando hablamos del discernimiento filosófico, estamos hablando de razón, ética y autonomía, mientras que la religión habla de moral, obediencia, separación, bien y mal. El discernimiento filosófico habla de razón, ética y autonomía. Todo desde la razón, o sea, todas son funciones cerebrales avanzadas en donde frente a una situación, una persona, una decisión, tenemos que parar a hacer una reflexión, un proceso mental para poder sacar las posibilidades que tenemos y poder escoger sabiamente. Entonces los filósofos dicen,
La filosofía clásica, discernir implica el ejercicio de la razón reflexiva. Aristóteles lo llamaba phronosis o sabiduría práctica, la capacidad de deliberar sobre lo que conviene hacer para alcanzar el bien común. O sea, aquí vamos a dar un salto frente al tema de la religión que se guía exactamente por un libro que habla de moral, de obediencia, de bien y mal, de condenación y salvación, y separa para hablar de la filosofía, donde dice hay una ética del deber ser para el bien común. Entonces se reflexiona frente a una situación cómo sería el resultado para ti como individuo y para la comunidad. Entonces es como si la filosofía se metiera un poco más alrededor de la ética. De la ética es lo que conviene. Siglos después, ahí está Immanuel Kant, dice que lleva el concepto del discernimiento a una autonomía moral. El proceso filosófico de reflexionar para poder escoger, para poder discernir toda la definición que dieron allá entre lo que nos conviene y no nos conviene éticamente, sería el concepto de discernimiento desde la filosofía. ¿Cuál es? Suena muy lindo. El proceso es netamente racional y el procesamiento es deliberativo. O sea, hay una conversación alrededor de qué nos conviene y qué no nos conviene. Es el encargado de este cerebro de las cortezas prefrontales cuando está activado, es el encargado de tomar las decisiones éticas. Entonces, diríamos, wow, eso suena como bien, ¿cierto? Hacer un proceso reflexivo, tomar decisiones éticas, es deliberativo, vemos qué conviene y qué no conviene para alcanzar el bien común. Hay una autonomía moral más orientada hacia la ética, tanto de las personas como de las situaciones. O sea, ya no estamos juzgando en si es bueno o malo, si se va a salvar o no. Ahora estamos viendo si es conveniente o no es conveniente. Conveniente, inconveniente. Es como si eso fuera un paso en la evolución del concepto del discernimiento, pero sigue estando en la dualidad. ¿Por qué? Porque da dos opciones. O es conveniente o es inconveniente. Entonces, después de un proceso racional, reflexivo, deliberativo, tú decides qué te conviene y qué no te conviene. Súper bien. Todos estos procesos son válidos. Tanto el discernimiento religioso existe como el discernimiento filosófico existe. Cuando me pongo en el tema entonces de comprender qué es lo que yo quiero decir alrededor del discernimiento, me encuentro con esa dualidad. No es que no es lo bueno y lo malo, no es lo correcto y lo incorrecto, no es si conviene o no conviene. Y me encuentro que hay literatura que también piensa como yo y que hay hasta estudios neurocientíficos que hablan de este discernimiento. Es como nos vamos a subir otro peldañito. Ya no vamos a hablar de cielo e infierno, del bien y el mal. No vamos a hablar de nada de eso. Ya no vamos a hablar de si es conveniente o no es conveniente. Ahora vamos a hablar desde la neurotransformación de conciencia, coherencia y unidad. O sea que hay un discernimiento que nos puede llevar al concepto de la conciencia. Hay un discernimiento que nos puede permitir el concepto de coherencia y de unidad. Y es el concepto que quise adoptar para la neurotransformación, porque así lo entiendo. Entonces digo yo que la neurotransformación redefine el discernimiento como una función integrada de la conciencia expandida. Y es lo que estamos haciendo cada vez que estamos aprendiendo, cada vez que meditamos, cada vez que cambiamos la frecuencia de las ondas del cerebro, cada vez que entramos en coherencia cerebro-corazón desde la respiración, nos estamos saliendo del modelo de la dualidad, del modelo de la polaridad. Entonces no caemos en el juego de juzgar las cosas como buenas o malas o como convenientes e inconvenientes, sino que nos metemos en un aspecto más expandido y es incorporar nuestra alma espíritu
al proceso del discernimiento, no desde lo bueno y lo malo, sino desde la conciencia. Entonces va más allá del juicio, no hay juicio moral, no hay juicio racional, no se trata de distinguir entre el bien y el mal, sino de percibir con una neutralidad, pero lúcida. Observo la circunstancia y en lugar de opinar si es bueno o malo, conveniente o inconveniente, persisto en la observación, hasta que eso que soy yo, mi alma espíritu con mi cuerpo, mi yo integrado, sabe si eso es para ti o no es para ti. Solo tengo que hablar por una razón específica que me pidió Amparo. Y es que hay mucha información, audios, videos, conferencias de miles y miles de personas en YouTube, en todas las redes, hablando de los temas de conciencia. Hay necesidad de tener discernimiento como habilidad, desarrollar el discernimiento para poder escoger lo que estamos escuchando para alimentar nuestra alma y nuestra conciencia. Hay necesidad de hacerlo. Por eso estoy diciendo hoy que en lugar de frente a lo que escucho, decir esto es bueno o es malo, vamos a desarrollar la capacidad de percibir. O sea que nos vamos a tener que poner en neutralidad, en equilibrio para percibir y reconocemos el orden sistémico, porque cuando nos metemos en la polaridad estamos en el balanceo. Pero cuando estamos en equilibrio estamos reconociendo un orden de la vida y actuamos en coherencia con esa información que recibimos cuando estamos en equilibrio. Entonces aquí discernir, cuando ya estamos en ese nivel de conciencia, no es juzgar, es comprender, pero sin fragmentar. No la aparto, no pongo una cosa a un lado y otra a la otra, esto sí lo hago, esto no lo hago, esto es bueno, esto es malo, no. Dentro de mí, con toda la conciencia, respirando profundo, en coherencia cerebro-corazón, permitiendo que el espíritu, que es la esfera que tenemos alrededor, y el alma se comuniquen, sabemos. Es un saber. Un saber. Y una vez sabemos, tomamos la decisión. Cuando sabemos que es eso, el alma espíritu, el que nos está mostrando la claridad de una circunstancia, cuando no queda ninguna duda, cuando el alma te habla, no quedan dudas, no hay confusión y no hay opinión acerca de si es bueno o es malo o es arriba o abajo. Es un saber y tú dices, sí, eso es lo que voy a hacer. No, eso es lo que no voy a hacer. Esto no resonó, no lo escucho, porque estamos permitiendo que sea la unidad del alma espíritu con el cuerpo quien decida qué va a escuchar. Entonces nosotros tenemos que tener desarrollada la habilidad para discernir en medio de este caos de información que estamos recibiendo. Yo creo que sí. Y para eso tenemos que desarrollar ese observador que somos. El observador consciente, que es capaz de reconocer las polaridades, es capaz de reconocerlas, pero no las juzga, las pilla, se las ve. Dice, no. Aquí hay polaridad. Me voy a centrar para poder observar. Esta mirada que estoy hablando desde el observador en equilibrio necesita una activación de redes en el cerebro que son tremendas. Yo se las menciono porque es activar las redes de entrada, las redes de salida, la red neuronal por defecto, la rumiación, es equilibrar todas esas redes para poder observar y no juzgar. Ahora solo estoy observando. Entonces, cuando yo observo, no juzgo. Cuando observo, percibo todo. Y permito que entre. Y es cuando esa conexión en la integración de mi dimensión espiritual, mi alma espíritu, con mi mente, mis emociones y mi cuerpo,
saben y toman la decisión. Eso es discernimiento, no lo quisiera llamar espiritual, lo llamo discernimiento desde la conciencia, desde la coherencia y desde la unidad. Ramta, mi maestro profesor, decía que el discernimiento no elige entre los opuestos, sino que reconoce la verdad que los contiene a los dos. ¿Escuchabas esa definición? Hay dos opuestos, pero el discernimiento real, este verdadero discernimiento desde la conciencia, no juzga, no está opinando entre los dos polos. No. No es el discernimiento, no está eligiendo entre los opuestos. Está reconocimiento la verdad que los contiene. Porque a los opuestos hay una verdad alrededor que generó estos opuestos para el aprendizaje. Entonces, si lo puedes ver, el discernimiento que te propongo es el discernimiento de la conciencia, que es capaz de observar la polaridad y englobarla y decir, wow, esto se origina desde allí. Para poder discernir de esta forma, hay que entrenarse. Hay que entrenarnos en la meditación, en la respiración. Hay que entrenarnos en desarrollar el observador, que se dé cuenta, o sea, que nos demos cuenta que estamos opinando, que estamos juzgando. Y cuando estamos opinando y juzgando, bueno, malo, ricos, pobres, gordos, flacos, arriba, abajo, superiores e inferiores, primero, segundo, primero o atrás, ganar, perder, respiras profundo y dice, esa es la dualidad humana, esa es la polaridad humana. Eso ya es un discernimiento. Y después decir, no voy a participar en el péndulo, me voy a tirar un poco para atrás para observar la verdad que está conteniendo esta polaridad. Se activa todo tu cerebro, el sistema emocional, el corazón, el alma, el cuerpo, y es como si recibieras en el pecho una respuesta clara que dice, eso es suyo, tómelo. Frente a una cosa que leas, respira profundo, entra en coherencia, corazón, cerebro, respiración. Permítete repetir el concepto y permítete resonar. ¿Dónde resuena? En el pecho. Tú lo sabes. Tú dices, esto es lo que quiero escuchar. Esto no me resonó. Hay audios en donde empieza con solamente la voz y la música. Y la primera frase, yo estoy ahí atenta. Y escucho la primera frase y desde el pecho me dice, ahí no es. O sea, siento que eso no es para mí. Y no he oído más de 2 frases. El discernimiento lo estamos desarrollando. No quiere decir pues que yo sea la abuela supertesa para discernir. No. Les digo que tuve que estudiar el tema de discernimiento para poder comprender qué era lo que estábamos haciendo. Entonces, para alcanzar este tipo de discernimiento que les estoy proponiendo es necesario el entrenamiento. ¿Para qué? Para cambiar las ondas cerebrales, la respiración, la coherencia. Empieza coherencia, respiración, corazón, cerebro y después se vuelve sistémica. Todo el cuerpo entra en coherencia con el espíritu y con el alma. Ahora estamos integrados y ahora tomamos la decisión. Para tomar cualquier decisión en tu vida, no puedes tomar una decisión en tu vida solamente analizando desde la razón, porque vas a ser un filósofo, como el discernimiento filosófico. No puedes tomar la decisión de tu vida basada en la emoción. ¡Ay, no! Es esto, qué alegría o qué tristeza, qué rabia. Si tomas las grandes decisiones de tu vida en estados emocionales, es un péndulo. Te equivocas. Si tomas decisiones diciendo que es que esto es lo bueno, esto es lo malo, ustedes son los malos y esto es lo bueno, esto es inconveniente, esto es incorrecto, aquí hay errores, lo estás haciendo desde el discernimiento religioso. Yo te estoy diciendo las grandes decisiones y ojalá todas las decisiones las tomemos desde este discernimiento del que te estoy hablando el día de hoy, que es en equilibrio, en el yo integrado. Entonces prefiero parar y no tomar la decisión hasta tener claridad mental. Porque cuando tenga la claridad total, esa decisión
está tomada en coherencia sistémica, integrada. Mi espíritu, mi mente, mis emociones y mi cuerpo están alineados con la decisión. Esa decisión es una decisión del alma. Esa decisión resonó en el pecho. Entonces la invitación sincera y sencilla de este día es a que practiquemos ese discernimiento que habla desde la conciencia, para que desarrollemos esa percepción, ese oído espiritual que escucha el alma, que escucha la voz del alma. Y recuerda, esa voz nunca deja confusión, no llama a confusión. Cuando el alma en coherencia te dice qué es lo que hay que hacer, no quedan dudas, no hay dudas, es una certeza, porque todo tu ser está alineado. Entonces nos vamos a entrenar, nos tenemos que entrenar. De eso se trata todo este proceso de formación del Centro Cuántico Resurgir. Nos estamos entrenando. ¿Para qué? Para avanzar en el discernimiento, para avanzar en la claridad, para avanzar en el conocimiento de nosotros mismos hacia la integración del yo divino con el yo humano que se expande. Y ese proceso lo podemos entrenar todos los días. ¿Y cómo se entrena todos los días? Meditando un ratico por la mañana y un ratico por la tarde. No salir de la cama a las carreras. En neurotransformación nosotros nos levantamos con 2 alarmas. La primera alarma la ponemos 1 hora antes y la apagamos y dejamos los ojos cerrados. Hacemos así. ¡Tum! ¿Por qué? Porque no nos queremos despertar del todo. Queremos despertar despacio. Los de ustedes que ya se levantan a voluntad, que se levantan antes de las alarmas, mejor todavía, porque salen del sueño suavecito. No salgas de tu cama a la carrera. Cuando empieces a despertar, no abras los ojos inmediatamente, porque si abres los ojos inmediatamente, te pierdes el espacio en donde el espíritu te descarga la información y caes de una al modo del cerebro que es beta, consciente, despierto, luz y melda, y se abre todo el programa de la personalidad. Entonces hay momentos para entrenarnos, y uno de esos momentos grandioso para entrenarnos es cuando nos despertamos en la mañana. Entonces no te despiertes a la carrera, mantén los ojos cerrados, sigue respirando despacio con los ojos cerrados y dices: Espíritu mío, ¿dónde estaba? Recuérdame, descárgame la información. Y empiezas a hablar con tu espíritu entre dormido y despierto, y ahí es un momento de presencia, de integración del yo, en donde vas a tener mucha información, y te va a encantar. El otro momento es antes de ir a dormir. Entonces, si te vas a ir a dormir, no te vas a ir a dormir cansado y nos echamos ahí mismo en la cama a dormir, porque perdemos la intención del sueño. Entonces, ¿cómo entramos al sueño? 1 hora antes apagamos todas las pantallas, utilizamos todas las cosas lindas, músicas suaves, audios inspiradores que nos resuenan en el corazón. Antes de ir a dormir hacemos la meditación y pedimos saber. Tienes que tomar una decisión, pregúntale a tu Santo Espíritu antes de ir a dormir. Muéstrame el camino. Que yo no juzgue porque es bueno o es malo, conveniente o inconveniente, correcto o incorrecto, que no sea mi razón, pero que no sea mi religión, que no sea el bien y el mal, que no sea el juicio el que decida por mí, que no sea el miedo el que decida por mí, que sea la integración de mi yo, que sea mi alma espíritu en coherencia con mi vida humana, la que decida qué es lo que debo hacer. Y vas a tener sueños lúcidos y vas a tener respuestas alrededor de lo que tienes que hacer. Son solo 2 momentos del día para empezar el entrenamiento. Y durante el día, para este discernimiento que te estoy proponiendo el día de hoy, te voy a sugerir que estés muy alerta, muy atento a cuando estás hablando o pensando sobre los demás y sobre las situaciones y sobre tus situaciones.
Hay una situación que te tiene preocupado, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, tienes que decidir algo, y lo tienes en la cabeza dando vueltas, date cuenta que quien está preocupado es la personalidad. Párala. Respira, le dices, sí, cariño mío, entiendo que estás preocupado, pero no vamos a tomar la decisión a la carrera. Vamos a tomar la decisión desde la integración del yo, el yo grande con el yo divino. La observación de esa conversación es lo que te lleva al otro nivel. Cada vez que estás hablando y juzgando sobre otro y opinando sobre otro, estás en modo humano puro. Si te das cuenta de eso, respira profundo para que puedas discernir la circunstancia en la que estás, sin opinar alrededor de si es bueno o es malo, si te gusta o no te gusta, si es correcto o incorrecto, conveniente o inconveniente. Así despacio nos vamos a ir acostumbrando a discernir desde el yo integrado, que es el discernimiento que te propongo el día de hoy, el discernimiento en conciencia, con el yo completo, percibir desde el pecho la respuesta del alma. Yo sé que ustedes lo han sentido, ustedes son seres grandiosos. Cuando el alma dice sí, se expande. Cuando el alma dice no, se contrae, hasta duele. Hasta se siente el hueco en el pecho. ¡Ay! Mientras que cuando hay una certeza, todo el cuerpo lo siente y el alma se expande, y esta es la decisión. Esta es la invitación de hoy, a entrenarnos en el discernimiento desde la conciencia, en el discernimiento que trasciende, en el discernimiento en equilibrio, en el discernimiento que les propongo desde la neurotransformación, que es un discernimiento en coherencia y unidad. En el documento les voy a dejar un cuadrito, una síntesis, en donde habla la dimensión, la base, el eje de la decisión, la relación con el error, el nivel de conciencia y la meta, para que se pueda entender mejor. Entonces, ¿cuál es la base del discernimiento? En la religión, la fe y la obediencia moral. En lo filosófico, la razón ética y la autonomía. En la neurotransformación, la conciencia expandida y la coherencia sistémica. El eje de la decisión. En la religión, el bien y el mal, correcto o incorrecto. En la filosofía, justo, injusto, lógico, ilógico, conveniente, inconveniente. En la neurotransformación, lo que es. Lo que vibra en coherencia, corazón, cerebro, sistema. En la relación con el error, ¿qué dice la religión? Culpa y redención. El culpable es condenado, el redimido es salvado. La filosofía dice aprendizaje racional desde el cerebro, mientras que en la neurotransformación decimos observación sin juicio. No hay errores, sí hay aprendizajes. ¿Cuál es el nivel de conciencia en la religión? Es dual, dependiente de un Dios externo a nosotros. Mientras que la filosófica es reflexivo, pero también está separado, también invita a la dualidad. Pero desde la neurotransformación la conciencia está expandida, es la conciencia de ser el observador. ¿Cuál es la meta? En la religión es la salvación, que es lo contrario, la condenación. En la filosofía, ¿qué es? La virtud, el deber. Pero en la conciencia de nosotros, en la neurotransformación, es la libertad interior, es la unidad del ser, es la integración del yo. Entonces, el primer párrafo en la introducción dice, el discernimiento para mí es el arte de ver y de saber sin juzgar. El arte de ver sin juzgar. Esto era lo que les quería contar el día de hoy. Si tienen alguna opinión me dicen, porque si no entramos a la meditación para que podamos incorporar estos conceptos del día de hoy. Muy buenas noches. Buenas Doctora noches. Luisa, habla con Walter. Hola, Walter. ¿Cómo están? Bien. Bien. Quería hablo hoy de este tema del percibir y de esto, porque de aquí donde yo vivo, hace un mes llegó un carro con un accidente de 5 personas, murieron 2. Hoy llegó justamente un doliente y había un
y yo percibo esos espíritus, los percibo. En la forma como los percibo, a mí se me va haciendo haga de cuenta como sentir una aureola en mi cabeza en círculo, y mira que voy percibiendo a la persona de lo que necesita el espíritu, porque yo lo percibo. El discernimiento que me da a mí es con ese señor, duré 2 horas hablando y no me di cuenta. Y entre ese sentir, de ese percibir, de ese espíritu, con relación a esta familia, sin conocerlo, descubro que es una familia que está resentida, odiándose unos a los otros. Y esa información del percibir, como lo dice usted, yo la siento a través del espíritu que estaba ahí, que está en la necesidad de que esa familia se perdone. El Señor me preguntaba que si yo era, que qué religión profesaba, de ninguna. Yo soy, yo solamente les digo a la gente, yo soy la magna presencia de Dios. Dios habita en mí, yo con Él y conmigo. Y esta información que yo le doy a usted hoy, porque duré 2 horas con Él y no lo sentí, uno empieza a descubrir todas las necesidades que tiene la gente y los daños que están haciendo también al espíritu cuando se van con el tema del odio, los resentimientos y la falta del perdonar. Yo pienso que todo tiene que ver con esto mismo, con la dualidad, con el sentir y el percibir y discernir lo que uno. Yo eso cuando lo hablo con la persona o le digo algo, lo siento desde mi corazón, desde mi mente, y se lo transmito porque eso es lo que a mí me transmite, ese espíritu. Cuando lo siento, ahí, como esa necesidad de que le diga a la persona, decirle esto, decirle No, Walter, te agradezco un montón el ejemplo, porque es un ejemplo de la cotidianidad. Es que si en lugar de juzgar, de tener miedo, de opinar, estoy ahí atento y presente, voy a recibir la información del otro y voy a saber cómo, si me pide ayuda, cómo ayudarlo. Si no me pide nada, no tengo que hacer nada, pero voy a saber qué hacer porque lo percibo y lo sé. Entonces es importante el ejemplo que pones, porque no juzgaste si era bueno o malo, simplemente supiste y pudiste hablar con ellos. Te agradezco mucho, Walter, el ejemplo. ¿Hay alguien que alzó la mano también? Hola. Willington. Sí, yo. Bueno, muy buenas noches, doña Luz Imelda. Hola, Para todos, Willington. pues yo vengo como un aporte, pues no sé si será el mejor, pero bueno, no juzgo. Entonces, mi aporte es, pues aquí a este mundo vinimos como a tomar decisiones, ¿cierto? Nosotros hicimos un trato con nosotros mismos cuando íbamos a venir acá, y el trato era que veníamos a tomar una decisión de hacer las cosas como debieran de ser. Pero uno viene a percibir a este mundo lo que necesita para avanzar y lo que no. Pero no es juzgar a los demás, sino porque cada quien tiene su trabajo personal y propio, cada quien tiene su mundo, sus religiones, y cada quien está en sus religiones hasta que algún día pueda avanzar. Si tú crees que estás más avanzado, ¿cierto? O puedes estar más atrás, pero no, igual somos todos iguales y con la posibilidad de aprender muchas cosas y de llegar hasta donde nos merecemos llegar algún día con la guía, porque es que Dios es una red gigantesca y nosotros estamos en esa red. Y esa red, Súper. sí, y esa red elige, o nosotros mismos elegimos por qué red vamos a avanzar, ¿cierto? Porque son muchas redes, entonces nosotros tenemos que dirigirnos en el camino hacia donde debemos de ir, que el universo sabe hacia dónde es que debemos de ir y nosotros debemos de percibir y caminar sin juzgar ni hacerle, porque muchas veces juzgando a los demás creyendo que los estamos ayudando, antes los estamos haciendo retroceder. Pues, muchas veces la persona pide ayuda, uno puede ayudar, pero sin juzgar, ¿cierto? Muchas gracias, Ya, Willington. sí, bueno, Muy bien, gracias. muchísimas gracias. Ese es otro ejemplo. Cada vez vamos a ir avanzando más en el proceso de eso que es discernir. Queda claro que comprendieron que no es juzgar entre bueno y malo.
que las decisiones no se toman en medio ni de las emociones ni de solo pensar, que hay que integrar ese yo espiritual, el alma espíritu, con nuestro cerebro, nuestra mente, con nuestro sentir, las emociones en nuestra alma, en nuestro cuerpo, que las decisiones no se toman apresuradamente y que percibir es ese resultado. Entonces nosotros podemos percibir en el entorno externo y en el entorno interno. Y en la medida en la que nos vamos entrenando en no juzgar y no opinar, más se desarrolla ese sentido del discernimiento. Vamos a hacer entonces nuestra meditación, ya me estoy pasando de las 8. Les agradezco infinitamente este espacio. Vamos a poner nuestra espalda recta, los ojos cerrados. Y lo único que vamos a hacer es agradecer y decirle a nuestra alma espíritu, permíteme saber. Mi mantra personal es yo veo, yo sé, yo soy. Que yo vea lo que tengo que ver, que yo sepa lo que tengo que saber, que yo sea lo que tenga que ser. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a respirar. Inhala. Retén y exhala suavemente. Inhala. Retén y exhala suavemente. Inhala. Retén. Exhala suavemente. Ahora en tu cabeza, en la pantalla, hacia donde mira el ojo de tu frente, va a aparecer un letrero. Escríbelo con tu mente que dice, yo veo, yo veo. Escríbelo con tu mente. Es un tablero oscuro en el vacío y ves cómo van apareciendo las letras. Yo veo. Ahora vamos con la segunda frase. Yo sé. Con tilde en la E. Yo sé. Escríbelo, vamos. Yo sé. Eso es. Y la última frase, yo soy. Yo soy. Yo soy. Abre tus ojos con suavidad. Agradecemos este espacio maravilloso. Espero que esta reflexión te ayude, te sirva en algo. Y si te parece que no, entonces es un no. ¿Sí me oyes? Porque nos vamos a enseñar a discernir desde la conciencia. Y me despido con mucho amor.